Vamos a recorrer esos momentos que quedaron para siempre en la cámara y en el relato de Diego Promencio, que está en Bahía Blanca. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, escucharte. Como siempre, es un gustazo que nos encontremos aquí para ver qué recorrido vamos a hacer esta noche, Diego. Bueno, como vos te acordarás, en el programa anterior hablamos sobre la Ruta Nacional 3, desde el comienzo, digamos, allá en Capital Federal, contando un poquito el trayecto de la provincia de Buenos Aires y un poco más en profundidad sobre la parte del recorrido en la provincia de Río Negro. Y llegamos al límite con Chubut y bueno, lo cortamos ahí el programa. Así que la idea de hoy es seguir avanzando por la misma Ruta 3 en dirección sur, como me gusta a mí, y atravesando parte de lo que es el este de la provincia de Chubut, que es por donde pasa justamente esta ruta. La Ruta 3, al menos en esta parte, en definitiva no es tan atractiva en sí misma como sí lo es, por ejemplo, la Ruta 40. Pero tiene muchos desvíos que la hacen muy interesante. Algo que sucede también con la 40 del otro lado, del lado de la cordillera. Y como tiene tantos atractivos, yo te diría que vamos a tener que acotar el programa de hoy solamente en una parte de esta provincia, porque en un solo programa no podríamos hacer toda la Ruta 3 Chubut. Uh-huh. Yo te diría que Chubut es impresionante a todo nivel, digamos, la provincia en sí, ¿no? Rica en todos los aspectos que uno se puede imaginar, desde lo histórico o sociocultural, digamos, hasta la parte productiva, económica, turística, bueno, ni hablar de lo que es la parte natural. Más allá de que vos conocés mi predilección por la provincia de Santa Cruz, Uh-huh. Chubut yo te diría que es seguramente la segunda provincia que más me atrapa. Y cada vez que yo la voy conociendo un poco más en profundidad, también sabes que me gusta investigar un poco el pasado de los lugares que voy recorriendo. Así que yo te quería hacer como una breve introducción histórica, comenzar diciéndote que bueno, esta es una zona obviamente que originalmente fue habitada por los tehuelches. Uh-huh. Digamos, por muchos siglos, hasta fines del 1800, que se produce la mal llamada conquista del desierto y el europeo se empieza a apropiar de lo que es el territorio. Imagínate que este tema de la historia de Chubut es tan amplio como para desarrollarlo ahora, pero podemos destacar que en el medio hubo un par de hitos históricos muy interesantes, como que el primero que navegó las costas fue Magallanes, o que hubo un intento de colonización que se llamó Nueva León, ahí en la parte de Camarones. Eso fracasó por un motín. Hubo otros intentos de colonización, también españoles, que terminaron mal, como el Fuerte San José, que está en la península Valdés. Bueno, y algunas otras cuestiones más, pero digamos, quizá la más importante es la llegada de los galeses, en el 1865, ¿no? a la zona de lo que hoy es Madryn, y que después se fueron desparramando un poco por todo el territorio provincial y bueno y algunos otros lugares. Probablemente este es uno de los intentos de colonización más interesantes y exitosos de la historia de Argentina, digamos. Uh-huh. Bueno, el resto, digamos que es un poco más de historia, un poco más conocida. Pero bueno, después de esta breve introducción que yo te quería hacer, te quería contar un poco de la actualidad de lo que hoy es la Ruta 3. Que yo te lo he contado varias veces, la Ruta 3 originalmente pasaba más sobre la costa y en la década del 50 se corrió a su traza actual. Si uno viene, digamos, recorriendo la Ruta 3 en el sentido norte-sur, que es como veníamos en el programa anterior, lo primero bueno, obviamente entra por Río Negro y entra por un pequeño paraje que se llama Arroyo Verde, que es una suerte de control ahí de tránsito y cargas, que bueno, obviamente toma el nombre del arroyo que pasa por ahí, que generalmente está seco, pero que hace unos años se convirtió en un río muy caudaloso y voló el puente, bueno, hubo un problema bastante importante. Ahí estamos viendo justo la fotografía. Hasta que se lo pudo reconstruir. Totalmente.
Esta, como te decía yo, es una zona de carga y a mí me parece que me tienen un poco alquilado, porque me paran siempre que paso por ahí. Es que no paran a todos los coches. Pero a mí me parece que, no sé, tengo cara de sospechoso. Bueno, vos ya sabés bien que yo he viajado muchas veces por la Patagonia y te podría decir que conozco todos los lugares más turísticos. Totalmente. Entonces ahora me entusiasma un poco a recorrer o visitar, digamos, lugares menos conocidos y de ellos quiero contarte un poco hoy el programa para que sea un poco más interesante, digamos, que los lugares más conocidos, digamos, que más que menos algo alguna vez ha leído, escuchado o visto. Por lo que estaba mirando en las fotos, Diego, aparecían imágenes de la playa El Doradillo, del ingreso a Península Bandés, de pirámides, de la Lobería. Sí, eso es un poco más adelante. Déjame contarte primero, por el primer lugar que uno, digamos, después de pasar a Arroyo Verde, uno llega a Puerto Lobos, a un desvío en realidad que va a Puerto Lobos, que está en la costa, obviamente, ¿no? A unos 30 kilómetros de lo que es la Ruta 3. Digamos que ese es el primer desvío interesante que hay. Ajá. Esto es un pueblo que quedó abandonado, ya te digo, era parte de la Ruta 3 original, y como varios otros pueblos fue abandonado, una zona de típicas playas así bien amplias, de canto rodado, restingas. Ahí digamos, como ahora no hay nadie, se puede encontrar muchos pulpitos, mejillones, vieiras, ese tipo incluso ver ballenas si tenés un poco de suerte. Ahora, yo te decía, ahora está deshabitado, pero hace 100 años ese era el parador, digamos, o el único parador que había entre San Antonio y Madryn. No había más nada en el medio. Eso tenía un hotel, tenía una comisaría, tenía, no sé, oficina de correos, juzgado de paz, lo que tenían todos ese tipo de pueblitos intermedios, como Cabo Raso, como Cabo Blanco, Puerto Coy, más para el sur, los cuales alguna vez te he contado en otros programas. Uh-huh. A mí me gusta mucho este tipo de lugares, como te decía, en cierta forma similar a esos otros pueblos. Yo te diría que algún día podríamos hacer un programa que se podría llamar Los Pueblos Perdidos a la Orilla del Mar. Y dejarme enviarle un saludo a Rubén Russo, que yo sé que a él le encanta este lugar, e incluso creo que debería él haber hablado sobre Puerto Lobos porque él lo conoce mucho más en profundidad que yo. Pero bueno, yo a veces hoy te quería contar algo que el otro día estaba pensando, que cuanto más viajo, más me doy cuenta que me voy como enamorando de lugares que nunca vi y de gente que nunca conocí. Eso me suele pasar ahora en la Patagonia. Sobre todo este tipo de lugares así tan intrigantes. Pero uno está ahí y es como que vos te transportas un poco en el tiempo y te volvés a esas viejas épocas, ¿no? Incluso hoy mismo que el pueblo desapareció y no queda nada más que, bueno, ahí en alguna de las fotos se ve, quedan algunas tumbas y queda un poco de lo que es lo que era el hotel y alguna otra ruina por ahí. Incluso hoy tiene, te digo, una cierta importancia Puerto Lobos porque en definitiva es la punta de la ruta, el comienzo de la ruta provincial 1 de Chubut, que lo que era la ruta 3 ahora es la ruta provincial 1. Que termina en Puerto Vícer, que es allá cerca de Comodoro. Incluso a vos que te gustan los fierros, yo sé que a vos te gusta el automovilismo, lo veo cada programa que haces, no sé si vos sabrás que en esa ruta provincial 1 se corría los grandes premios de turismo carretera en una época, muchas décadas atrás. Totalmente, desde Bahía hasta Comodoro, que era todo tierra. Nos contaba la anécdota Ricardo Galvez, el hijo de Juan. Claro, bueno, era lo que ahora es la ruta provincial 1, digamos, que va justamente de Puerto Lobo, pasando por Madryn, Cabo Raso, Bahía Bustamante, bueno, Camarones, esa Camarones, zona. Exacto. Digamos que si dejemos Puerto Lobos y sigamos un poquito más para el sur, ya te digo, este ya quedó como un pueblo fantasma.
no sé, a mí me atrapan estos lugares. Quizás a otra gente le gusta otro tipo de lugares más masivos. Acá, digamos, básicamente no hay mucho para ver más que naturaleza y investigar un poco lo que sucedió ahí y si uno se pone a recorrer seguramente algo va a encontrar. Totalmente. Bueno, digamos, si uno sigue para el sur, o vuelve a la ruta 3 y sigue para el sur, se encuentran, acá hay una disyuntiva, digamos, acá hay como 3 desvíos muy interesantes. Uno es para el oeste, para la ruta provincial 4. Nosotros hicimos un programa sobre la ruta provincial 4, que es la que atraviesa toda la meseta de Chubut, por la parte más al norte de Chubut, digamos, pasando por Tel, Sengangán, Gastre, digamos, hasta el Maitén, hasta la cordillera. Te digo que es un viaje imperdible, que yo lo recomiendo a cualquiera que le guste recorrer un poco la Patagonia sobre lugares más desolados. El otro desvío es hacia Puerto Pirámides, esto es básicamente en el mismo lugar, el desvío, para un lado o para el otro. Puerto Pirámides, o sea, hacia la península Valdés, seguramente el sitio principal para ver ballenas. Y el tercer desvío sería Puerto Madryn, un lugar con muchísima historia y mucho para visitar. Así que de estos 3 desvíos que yo te estoy contando ahora, te voy a contar un poco más sobre lugares poco o digamos menos conocidos de lo que es la península Valdés, un lugar único en Argentina, es un lugar impresionante. No sé si tuviste la suerte de recorrerla un poco en profundidad. Sí, he estado ahí varias veces y cada vez que vas, bueno, como vos decís, ¿no? Cada vez que vas, más te enamorás. Seguramente. Generalmente la gente cuando llega a visitar la península hacen un circuito clásico, que digamos sería primero ir a la playa del Doradillo, que es digamos, antes de entrar a la península casi, lugar donde se hace pin y se pueden ver ballenas a muy pocos metros y en forma gratuita, por eso suele estar lleno de gente también. Pero si uno ya toma la ruta rumbo a la península, después de que uno pasa la entrada al parque, digamos, para entrar a la península obviamente es como es un parque nacional, una reserva, no recuerdo bien, y hay que pagar una entrada. Se llega, digamos, a la península por el Istmo, se llama Meguino, y ahí está el centro de visitantes. ¿No? Ahí uno hay como una especie de museo donde uno empieza a conocer un poco la biodiversidad y la geografía de toda la península y toda esa zona. Después lo que sigue ahí es, digamos, la isla de los pájaros, que está como a pocos metros de la costa, es el Golfo San José, la parte, digamos, la península está entre 2 golfos, el norte de San José y el sur del Golfo Nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si uno sigue adentrándose, digamos, en la península, llega al sitio estrella, digamos, que es Pirámides, Puerto Pirámides, digamos, la población más importante y el único centro, digamos, con servicios, ¿no? Con hoteles, con estaciones de servicio, restaurantes, ese tipo de cosas. Pirámides, bueno, yo, como te decía, te quiero contar de algunos otros lugares menos conocidos, pero bueno, Pirámides seguramente es lo más conocido de acá, un lugar de playas muy grande, muy amplia, donde se hacen las excursiones a ver las ballenas, y creo que yo te puse algunas fotos de las ballenas ahí. Sí. He tenido suerte porque también hago el viaje como turista, o sea, no es que soy solamente un viajero, sino que las excursiones típicas del turista y lleno de japoneses alrededor también las hago, no te vayas a creer. Totalmente. Después vamos a ver las fotos de las ballenas donde te luciste ahí como fotógrafo, realmente. Sí, más o menos. Ahí son esos momentos que uno no sabe si decir, bueno, no saco fotos, total, fotos de estas hay un montón, me pongo a mirar los bichos, o saco fotos y te parece una parte, entonces es difícil ese momento. Bueno, ahí también hay una lobería en Puerto Pirámides y con un mirador muy interesante. Después, digamos, para recorrer la península, uno hace como un circuito, digamos casi circular, ¿no? Podría arrancar uno por lo que se llama Punta Pardelas, donde se hace buceo deportivo, ahí pesca, incluso pesca submarina. Ahí yo tuve una experiencia desde la
bueno, no es una playa, sino que son como unas mesetas rocosas, como unas restingas, medio como, digamos, escalonadas, y según como viene la marea va subiendo el agua. Ahí yo te decía, tuve una experiencia con ballenas increíble, a veces me da vergüenza contarla porque algunos no me creen, pero tengo testigos. Lo que pasa, Diego, que si vamos a hablar de las ballenas pasamos al otro bloque de fotos ya. ¿Te parece? Sí. Pasamos al segundo bloque entonces de fotos, donde ahí sí te luciste con las ballenas y las fotografías. Contanos. Vos sabés que yo estaba ahí con un primo mío que vive en Pirámides, y yo en un momento, bueno, nos está escuchando en este momento porque está justamente recuperándose una operación acá en Bahía Blanca, así que le mando un beso y un abrazo a mi primo Claudio. Ajá. Él, conocedor, porque hace más de 10 años que vive en la zona, me dice que, o sea, pasaban 4 o 5 ballenas en fila, cerca nuestro, unos 70, 80 metros, y él me dice que le tenía que gritar que iban a venir. Yo sinceramente pensé que me estaba tomando el pelo. Y bueno, como no había nadie, me puse a gritar igual, porque digo. Y efectivamente vinieron y se acercaron, porque como ya te digo, es como una zona mesetada, entonces hay mucha profundidad de agua ahí. Y se nos pusieron, no te quiero mentir, pero a menos de 10 metros, se quedaron varios minutos ahí hasta que después ya siguieron su camino. Yo a veces no lo cuento, ya te digo, porque parece mentira, pero lo tengo a Claudio de testigo y a otro tío, Antonio, que viajó con nosotros ese día. Pero bueno, siguiendo esto, digamos, tiene otros 2 o 3 puntos importantes, que son Punta Norte, que es donde está la famosa parte que las orcas salen a comer los lobos marinos a la playa, ¿no? Casi como que sale todo el cuerpo de la orca, una técnica así como de varamiento que hace la orca, y aparentemente es como el único lugar en el mundo, que por lo menos donde se puede observar, digamos, frecuentemente esto. Ahí también te luciste con las fotos. Sí, hay alguna foto, hay que tener mucha suerte. Sí, y no todas las fotos son mías. Ah, está bien. Vamos a ser sinceros. Bien. Después, bueno, si uno va girando por alrededor de la península, puede llegar a Caleta Valdés, que es como una línea, digamos, de tierra, como no sé, 20 y pico, 30 kilómetros, que corre paralela hacia la playa, y tiene una pingüinera, bueno, elefantes marinos, ese tipo de cosas. Creo que también te diría alguna foto. Esto, digamos, serían los lugares principales, de los más turísticos, del circuito clásico que hace la gente. Por supuesto que como yo fui muchas veces a Madrid, sobre todo porque tengo familia de toda la vida, incluso te diría que Madrid probablemente debe ser el destino turístico que yo más veces visité en Argentina. Pero también, a medida que uno va conociendo, como no me gusta repetir demasiado los lugares, empiezo a buscar otras zonas, y son estas que yo les digo como el lado B del disco, ¿no? El disco patagónico, por llamarlo de alguna forma, lo que antiguamente, cuando uno compraba un disco, ¿te acordás? Que tenía el lado A, lo importante, y el lado B era como lo menos conocido. Bueno, cuando uno va viajando así por estos lugares pasa algo similar, hay un lado B de lugares menos conocidos. Y tiene varios, la península Valdés, lado B, como digo yo, increíbles, tanto en historia como en lo que es hoy mismo, la actualidad o la naturaleza del lugar. Por ejemplo, uno de ellos es la playa Larralde. Yo también te pasé fotos ahí. La playa Larralde es como un caserío, ¿no? No calculo que no debe tener más de 200 pescadores. Está en la parte del Golfo San José, que es el que está del lado de arriba. Esta gente vive todas de los recursos del mar, digamos, y bueno, vive todo el año en Playa Larralde. Un lugar bastante inhóspito, no hay ningún tipo de servicio. Quizás haya cambiado un poco ahora porque yo hace un par de años que no voy, pero incluso un camión cisterna les repartía el agua a diario porque no tiene ni siquiera agua potable el lugar. Esto que es una
una actividad milenaria, esto de bucear a grandes profundidades ahí en esa parte del Golfo. Es una actividad que hoy, digamos, está bastante en peligro, ¿no? Un poco porque se agotó el recurso, se está agotando, quizás por falta de control, hay mucha pesca ilegal también, ¿no? Imagínate. Sí, sí. Eso es algo que pasa en toda la costa de toda Argentina. Y bueno, y esto es, digamos, una amenaza a estas 200 personas, o quizás un poco más, un poco menos, que viven de una recolección, te diría, artesanal o manual de esto, ¿no? Imagínate que, bueno, esto es una actividad bastante peligrosa, ¿no? Imagínate, se sumergen a varios metros, probablemente no en las mejores condiciones, y bueno, el agua, viste, ahí es helada, el viento, el clima, bueno, es complicado. Además hay algunos animales importantes ahí dando vuelta a tu alrededor para tirarte al agua. Y bueno, esta gente, yo he estado hablando con algunos de ellos, un señor que se llama Roberto Peralta, por ejemplo, que es uno de los que se tira ahí al agua, digamos, que se tiran con una bolsa de una red que le llaman salabardo o sabalardo, no me acuerdo, algo así, que es con la que van juntando abajo del mar y después hay alguien desde arriba del bote o la lancha que va recolectando, ¿no? Esto es digamos, lo que sería un campamento marisquero, que le llaman una actividad muy dura, muy sacrificada, ¿no? Totalmente. Incluso alguno ahí me contó que se han encontrado, digamos, vestigios de más de 5.000 años de antigüedad de que esto ya se hacía en esa zona. Otra zona que está cerquita de ahí, digamos, es un lugar que tiene mucha historia, o quizás el comienzo de la historia de lo que es la península, que es el Fuerte San José. El Fuerte San José, ubicado en el mismo Golfo San José, que es el potencial de arriba, está en un lugar que se llama Bahía Fracaso. Este es un lugar de muy difícil acceso si uno no conoce, ¿no? O si no conoce algún vaquiano ahí de las estancias de la zona. Por suerte este primo mío, que yo te decía, Claudio Oliveros, el famoso loco del Médano, de ahí de Pirámide, Ajá. Bueno, consiguió alguna llave de alguna tranquera y pudimos ir ahí en busca de la historia del lugar, y también, ¿por qué no?, un poco de pesca y algunos mariscos. Que de hecho, bueno, creo que hay una foto que yo te muestro ahí con algunos mariscos en la mano, sobre todo mejillones, ese tipo de cosas, con lo cual nos dimos una buena panzada esa noche. Ahí había un fuerte, como te decía, de fines del 1700, en la época de plena competencia, ¿no?, entre los franceses, ingleses, españoles por el poder marítimo mundial, o por lo menos de esta zona. Ese fuerte duró más de 30 años hasta que, bueno, lo destruyó un malón tehuelche, una cosa bastante extraña, porque los tehuelches en general eran un pueblo bastante pacífico, que se llevaban bien con los europeos, incluso sobre todo con los galeses. Uh-huh. En este caso, evidentemente hubo algún otro problemita que hizo que se salvaran solamente 2 personas del fuerte. Yo te diría que mira, que es un lugar, te diría, casi desconocido, totalmente desconocido. Es uno de los lugares más lindos que yo recorrí en toda la Patagonia. Es una bahía increíble, debe tener unos 15 kilómetros de longitud, totalmente desolada, ¿viste? Esos lugares con una paz inigualable, ¿no? Y lo que nos pasó ahí es que, bueno, que estando en la playa, te imaginas que el sonido, nosotros nos hablábamos de 400, 500 metros y parecía que estábamos, nos tocó esos días ideales, ¿no? Claro. Y bueno, de repente vimos que se empezó a llenar de ballenas y las sentíamos como que la tuviéramos a 5 metros y en realidad estaban a 1 kilómetro, o algo así. Fue uno de esos días que a uno le sale todo bien, el clima, la naturaleza, los animales de la zona, y encima pudimos conseguir alimento, y bueno, nos salió todo bien. Por eso a mí me quedó un recuerdo
imborrable de lo que es ese lugar. Del fuerte obviamente no queda casi nada, porque es, como todo este tipo de lugares así desolado y medio abandonado, lo poco que había se lo fueron robando. Claro. Y quedan algunos poquitos vestigios. Así que de eso lamentablemente no quedó más nada. Es un lugar muy difícil de llegar, pero el que vaya a recorrer algún día la península Valdés, este sería un buen lugar para conocer. Y dejando por último contarte de otro lugar que se llama Villarino o Playa Villarino, que también está en el lado norte, en el Golfo San José. Es como un balneario así medio agreste, ¿no? Se puede pescar ahí hay róbalo, ese tipo de, pejerrey y ese tipo de peces, y también se pueden ver ballenas en una cierta época del año. Ahí está pegadito a lo que se llama Punta Tehuelche, que es un lugar que suele venir o suele ir, digamos, la gente de la zona, no tanto el turismo masivo, digamos, ahí va gente conocedora, digamos, de la península. Son esas playas súper gigantes, ¿no? Típica Patagonia, que tiene un faro en la parte alta, el faro justamente Punta Tehuelche, que por cierto está bastante venido a menos, así que en cualquier momento me parece que va a ir a parar al piso ese faro. El clima ahí es bastante complicado también. Pero bueno, esos serían algunos de los lugares quizás más interesantes de lo que es la península Valdés, o los lugares menos conocidos. Yo siempre le digo a mis amigos, los que visitan ahí, que traten de salirse un poco del circuito más tradicional y recorrer algunos de estos. Totalmente. Le recuerdo a la audiencia que estamos con Diego Promencio en Bahía Blanca, estamos recorriendo estas fotos con historia, este primer tramo de la Ruta 3 en su ingreso desde el norte a la provincia del Chubut, y estamos llegando ya a Puerto Madryn, Diego. Sí, bueno, acá, digamos, adentro de la península, antes de salir, hay otros lugares similares a esto, como yo te decía. Uno es Riacho, que es el campamento marisquero quizás el más grande, el más poblado. Y después está Playa Bengoa, que digamos que es otro lugar similar, que más allá de todos tienen sus propias características que lo hacen únicos. De ahí, bueno, hay algunos otros lugares más, pero digamos uno ya como que retornaría a la Ruta 3 a Puerto Madryn. Bueno, la historia de Madryn es inmensa, es fantástica, muy rica, ¿no? Incluso se podría decir que la historia misma de la comunidad galesa, o de los primeros 150, creo que galeses, que son los que llegaron en el velero Mimosa. En el Mimosa. 28 de julio de 1865, es una de las pocas fechas que yo me acuerdo siempre con exactitud, de las fechas patagónicas. Acá hay una oyente que estaba justo recordando esa fecha en un comentario en el video en directo que estamos haciendo por Facebook. A ver, yo me lo acuerdo porque también, digamos, hay una localidad que se llama 28 de julio, hay una zona de Gaiman, Dolabon y 28 de julio, que son las localidades galesas. Bueno, pero hablar, digamos, de Madryn nos llevaría también a otro programa entero, así que yo te lo voy a dejar para el próximo programa, si seguimos andando por la Ruta 3 para el sur. Diego, es impresionante la cantidad de gente y de los lugares donde han visto este programa en lo que es solamente la emisión de Facebook. Mario Novak de Río Gallegos, María Inés Vanegas de Olavarría, Hernán Machado de Andacollo. Hernán Machado está junto a Marisa, que es su esposa, que es de Trelew. Ana Belén de Lanfiuti, de aquí de Neuquén, y justamente Marisa, la compañera, la esposa de Hernán Machado en Andacollo, recuerda a su provincia, agradece y recordaba justamente esto del 28 de julio. Sergio Fabián Herrera desde Olavarría, Simón desde San Luis, Nair Ferchel desde Río Gallegos, Jorge Suárez, Tu Casa Bonita Porcelanato Líquido,
que debe ser de Bahía Blanca o de por allí. Grapa la vecino, muy linda visión, marcando bien las distancias, asombrosa lejanía, realmente excelentes fotografías, dice Grapa la vecino de Bahía Blanca. Siempre nos ve, Graciela. Siempre nos ve, Graciela. Siempre nos ve. Silvia Dainten de Puerto Madryn, Verónica Lapi, Caril Jones de Gaiman, Rubén Russo desde Buenos Aires, María Elena Benítez, Claudia Veiga de aquí de Neuquén, Aníbal Sánchez desde Villa Regina, Meli Benítez desde Zapala, Beatriz Iñiguez desde Puerto Madryn, Julio Owens de Trelew, Andy Jones de Trevelin, Olsen Núñez desde Viedma, bueno, hay muchísima, Luciano de la Torre desde La Plata, Nené Norma desde Bahía Blanca, Esther Faride Matar desde Viedma, Sergio Promencio, que debe ser algo tuyo. Mi hermano. Tu hermano. ¿Dónde vive? Acá en Bahía también. En Bahía. Bueno, muchísima gente, digo, la verdad que hoy ha sido impresionante, como siempre, cada vez nos atrapa más estas fotos con historia, estos recorridos que hacemos con vos o con Rubén Russo, semana de por medio, el agradecimiento y el reconocimiento de la generosidad que tienen para hacer todo este trabajo, de enviarnos las fotos, de estar a esta hora con nosotros y de mostrarnos estos recorridos que hacen. Bueno, como siempre yo te digo, para nosotros, porque lo he hablado con Rubén también, es un gusto, un placer y nos vas a tener que seguir aguantando porque al menos nosotros estamos preparando varios programas más. Bueno, no, es sobre todo con el viaje que tenemos planeado para el verano que viene, que nos vamos a ir juntos, bueno, hasta lo más abajo del país. Bueno, en algún momento por allí, en alguna parada, quizá nos encontremos, vamos a ver. A la vuelta vamos a pasar seguramente por Neuquén y si andás por algún otro lado nos tendremos que encontrar por ahí. Y así nos conocemos. Por último, mandarle un saludo a Nené Norma, que la nombraste recién, que es una tía mía, es la mamá del loco del Metro. Ah, mira vos. Y nos ve siempre también. Qué lindo, qué lindo. Diego, un abrazo inmenso, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver dentro de unos 15 días en estas fotos con historias. Bueno, un gusto como siempre y nos veremos en 15 días como acabas de decir. Te mando un gran abrazo. Abrazo grande. Bueno, lamentablemente se nos termina este viaje que estábamos disfrutando tanto de esta partecita de la Ruta 3 en lo que es el ingreso a la provincia del Chubut.